a trabajar la importancia de los conceptos en la planificación de ciencias sociales. ¿Qué es lo que necesitamos que nuestros estudiantes aprendan en ciencias sociales? ¿Los nombres de los integrantes de la primera Junta de Gobierno en la Revolución de Mayo? ¿Que la Aconcagua es la montaña más alta de América? ¿El relieve de las distintas zonas del país? ¿Las capitales de cada provincia? Lo que acabamos de poner son ejemplos de datos, de informaciones que no podemos ni debemos despreciar, porque es necesaria. Pero no en forma aislada y sin sentido, solo para ser repetida y reproducida en una evaluación o en una guía de preguntas. De lo que se trata es de que la información sea pertinente, tenga sentido para comprender algún problema de la realidad social que nos propongamos investigar, alguna pregunta que intentemos resolver, algún tema que estemos intentando comprender con nuestros estudiantes. La construcción de esa pregunta, de ese eje, de ese desafío, será el primer paso. Pongamos por ejemplo, ¿por qué se producen migraciones de otras provincias y países a las ciudades de la Patagonia? O, ¿por qué los españoles pudieron derrotar grandes imperios, pero nunca pudieron con el pueblo mapuche? Toda la información y los conceptos que trabajaremos tendrán que ser pertinentes en función de responder las preguntas de investigación que estamos formulando. No se trata de agregar todos aquellos aspectos que tengan alguna relación con lo que estamos preguntando, para enseñar muchos contenidos. Al contrario, se trata de acotar lo que enseñamos solo a lo que sea pertinente para responder a la pregunta, al problema que estamos planteando. El segundo paso será conocer las ideas, las hipótesis, las opiniones que tienen nuestros chicos y chicas respecto del tema a desarrollar. Sin embargo, lo que muchas veces ocurre es que después de esta etapa, no utilizamos esas ideas para que sean palancas que nos permitan abordar los nuevos contenidos. Es decir, cuando les ofrecemos información, muchas veces no realizamos intervenciones que nos lleven a usar sus propias ideas para dar explicaciones, sino que hacemos preguntas muy generales que por lo general no conducen a ninguna parte. Pero ¿a dónde deberían conducir entonces nuestras preguntas cuando les ofrecemos información sobre un tema? A las nociones y conceptos que nos permitan explicar la pregunta que estamos formulando. Esas nociones y conceptos son los que nos permiten comprender el problema planteado y son el verdadero esqueleto de nuestra planificación, nuestro lugar de llegada. En el caso de las migraciones, por ejemplo, esos conceptos podrían ser factores de expulsión, factores de atracción, cadenas migratorias. En el caso de los pueblos originarios de América, los conceptos podrían ser organización centralizada, contrapuesta con organización descentralizada, parlamentos, imperios, tributos, y otros que impliquen comprender las diferentes formas de organización social que tenían los pueblos americanos con los que se encontraban los españoles. Enseñar conceptos significativos y transferibles a otras situaciones es la clave para lograr lo que nos proponemos, ayudar a leer, a comprender la realidad social. Pero un concepto se puede explicar, es decir, el estudiante nos puede decir qué significa y contarnos, por ejemplo, que los factores de expulsión de los migrantes son aquellos que los obligan a cambiar su lugar de residencia. Pero también se pueden utilizar los conceptos en una situación concreta, es decir, habiendo comprendido su significado, buscar, en casos reales, cuáles son los factores que obligan a trasladarse a los migrantes. A nosotros nos interesa el segundo aspecto, es decir, que nuestros estudiantes usen los conceptos en distintos contextos para comprender los procesos sociales, porque los conceptos son los nombres que nos permiten comprender esos procesos. Como dice Beatriz Eisenberg, un concepto se puede explicar, pero el concepto tampoco es la enunciación de la explicación. Un concepto es fundamentalmente una herramienta de conocimiento. Saber un concepto social es tenerlo integrado en nuestros marcos de referencia y usarlo para comprender fenómenos sociales. El aspecto instrumental alude justamente a lo que podemos hacer con un concepto. El valor de un concepto está en lo que nos permite leer. En la enseñanza y el aprendizaje escolar es fundamental preservar este carácter instrumental para acceder a uno de los propósitos centrales de la enseñanza de las ciencias sociales, el de contribuir a que los alumnos alcancen una comprensión crítica de los fenómenos sociales para que puedan participar y transformar el mundo en el que viven. Hay nociones y conceptos de muy distinta complejidad.
En primer ciclo se tratará de ideas que seguramente no quedarán explicitadas en el aula, sino que funcionarán a través de ejemplos concretos, donde infraestructura será la idea más general de los caños y motores que permiten que el agua llegue a nuestras viviendas, o donde propietario será el señor que es dueño del supermercado. Pero en segundo y tercer ciclo los conceptos se tornarán explícitos, y entonces el concepto de pequeño productor ganadero abarcará tanto a los crianceros de chivos del norte neuquino como a los pequeños productores ovinos de la línea sur de Río Negro, y el de migrantes incluirá tanto al proveniente de una provincia vecina como el senegalés que vende lentes y relojes en la calle, o al boliviano que se trasladó a la Argentina y alquila un campo donde cultiva hortalizas. O ya, en tercer ciclo, incluir otros de mayor complejidad como modelo agroexportador, es decir, un modelo económico y de país que proponía una relación de subordinación económica con los principales centros del capitalismo mundial de ese momento, entre otros elementos. Los conceptos son la estructura, el núcleo mismo de lo que tenemos que enseñar. Son los que nos permiten construir ideas generales sobre los procesos sociales. Estos conceptos después podrán ser transferidos a situaciones muy diferentes. Por ejemplo, cuando enseñamos la Revolución de Mayo, deberemos trabajar el concepto de monopolio comercial, pero la idea de monopolio podrá ser después aplicable a muchas otras situaciones. Si no enseñamos conceptos, cada situación es particular, y es imposible realizar generalizaciones que nos permitan comprender los procesos sociales en los que estamos inmersos. Así como en matemáticas no es suficiente que los alumnos sepan hacer una multiplicación, sino que necesitamos que comprendan el concepto de multiplicación para que sepan resolver situaciones problemáticas, en ciencias sociales, que memoricen la información es totalmente insuficiente, porque eso no les dará herramientas para comprender otras situaciones de la realidad, a las que se verán enfrentados y enfrentadas. La información, los datos, referirán a la situación concreta, al recorte de la realidad que hayamos elegido para enseñar esos conceptos. Se trata de la organización social de los pueblos originarios y de algún proceso migratorio en particular. Pero son los conceptos los que permitirán a nuestros estudiantes comenzar a tener herramientas con las cuales comprender y convertirse en el futuro en esos ciudadanos críticos de los que nos hablan todo el tiempo los diseños curriculares.